Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! Muchos jugadores le hacen cierto rechazo a la idea de tener que jugar con el peón de dama aislado. Y es que el peón aislado como tal es una debilidad, porque no tiene en sus columnas adyacentes un peón de su mismo bando que pueda defenderlo. Y en caso tal de ser atacado, debe ser defendido por piezas, teniendo en cuenta la desventaja que esto puede ocasionar. Sin embargo, el peón de dama aislado merece un comentario especial, porque debido a su posición central ofrece posibilidades dinámicas y se produce muy habitualmente en las partidas de ajedrez. Por ejemplo, en el ataque Panov de la defensa Caro-Kann, en la defensa Tarrasch del gambito de dama, en algunas posiciones de la variante Tarrasch de la defensa francesa, entre otras. Precisamente en este video veremos el peón de dama aislado, cómo jugar con él y contra él mediante los ojos del sexto campeón mundial, que es nada más y nada menos que Mikhail Botvinnik. ¿Y quién mejor que él, que además de ser el sexto campeón mundial, dirigió los inicios de los campeones mundiales Anatoly Karpov y Garry Kasparov? Nadie es cierto. Así que comience la aventura. Esta partida fue jugada en 1936 entre Mikhail Botvinnik y Milan Vidmar. Un gambito de dama rehusado, defensa semi-Tarrasch. Y aquí estamos en presencia del peón de dama aislado. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando jugamos con el peón de dama aislado es que es una debilidad. Por lo tanto, debemos buscar la mayor actividad posible de nuestras piezas. Y si buscamos la mayor actividad posible de nuestras piezas, obviamente hay que evitar los cambios de piezas, las simplificaciones, porque si llegamos a un final con el peón de dama aislado, como toda debilidad, no sería beneficioso. Caballo B6, alfil B3, alfil D7, dama D3, caballo B D5. El bando que juega contra el peón de dama aislado debe evitar por todos los medios posibles las complicaciones tácticas. Es por eso que se deben buscar las simplificaciones, los cambios de piezas, para entrar a un final más favorable, ya que el peón de dama aislado es una debilidad del contrario que se puede aprovechar. También es bueno tomar medidas preventivas sobre su posible avance. Es por eso que debe bloquearse y no hay mejor pieza para bloquear que el caballo. Esa es la razón de la jugada caballo B D5. Ese sí es un buen argumento. Caballo E5, alfil C6, torre A D1. Y esta es la posición ideal para el ataque. ¿Por qué? Ya dijimos que si jugamos con el peón de dama aislado, debemos tener la mayor actividad posible de nuestras piezas. Las torres se deben colocar en D1 y en E1. Pues desde esa posición apoyarán el avance del peón de dama aislado, pero también pueden incorporarse vía D3, vía E3 hacia el flanco rey y apoyar en el ataque. ¿Por qué no colocar las torres en la columna C? Como podrán ver, la columna C está abierta, lo que va a propiciar el cambio de piezas, y los cambios de piezas no son beneficiosos para el bando que tiene el peón de dama aislado. El alfil de casillas negras del blanco deberá colocarse en G5, pues desde esa posición amenaza al caballo de F6, que es el defensor del enroque, pero que también controla, vigila la casilla D5. En caso tal que no pueda colocarse en G5, entonces se coloca en E3 defendiendo al peón. El alfil de casillas blancas del blanco deberá colocarse en la diagonal B1 H7 por detrás de la dama, que debe estar en D3. Y desde esa posición ambos atacan al enroque del negro. Los caballos deben estar colocados, uno en C3 apuntando hacia D5 y el otro en E5 preparado para el ataque. ¿Esta es la mejor parte? Nunca hay que dejar pasar la oportunidad de avanzar el peón, para de esta forma librarnos de la debilidad, obtener un centro abierto con todas las piezas bien desarrolladas y en el último de los casos obtener un peón pasado. Es conveniente avanzar el peón cuando tengamos mejor desarrollo.
caballo B4. Esta jugada es una pérdida de tiempo. Mejor hubiese sido caballo D7, tratando de simplificar la posición. Caballo B4, dama H3, alfil D5, caballo por D5, caballo B por D5. Nuevamente, mejor hubiese sido caballo F por D5, tratando de simplificar la posición. Caballo B por D5, F4, torre C8, F5. La ventaja en espacio y el mejor desarrollo debe siempre aprovecharse para atacar al rey. E por F5, torre por F5, dama D6 es una mala jugada que permite caballo por F7, torre por F7, alfil por F6, eliminando uno de los defensores del caballo de D5. Alfil por F6, torre por D5, amenazando a la dama y también a la torre de C8. Dama C6, torre D6. No debe hacer dama por D6 debido a dama por C8 jaque y la ventaja es contundente por el peón de más y pasado, además de que la torre de F7 se encuentra clavada por el alfil de B3. Entonces, torre D6, dama 8, torre D7. Luego de esta jugada, las negras se rindieron, pues no tienen nada que hacer. Tienen un peón de menos, perderán una pieza. Conclusiones relevantes de esta partida. Aquí les dejo dos tareitas. Sí, dos tareas así tipo escuela. Es para saber que entendieron el video. Por favor, la secuencia de cada tarea me la anotan en los comentarios, ¿ok? Para aquellas personas que aún no se suscriben al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse. Activen la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones. Denle like al video, please. Denle like, ¿ok? Compartan para que más personas accedan a esta información. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Fue bueno mientras duró.